Estamos entrando a la semana de mayo, pasaremos por el Día de la Escarapela, nos acercamos a nuestro 19º aniversario y aquí estamos dándole la bienvenida a nuestro viaje por el campo con esta propuesta musical. Y sobre estas imágenes que recuerdan nuestro reciente paso por Cabo Vírgenes y su agreste paisaje patagónico. Allí donde comienza la Ruta 40, allí donde hay un faro marino desde el 1900 y este paisaje que nos cautiva siempre que vamos al sur. La propuesta es folclórica, como toda la que nos acompañará durante el ciclo 2016 en homenaje al bicentenario de la independencia. Y aunque se relaciona esta obra con el folclore paraguayo, también la hacemos nuestra porque cuenta la leyenda de un ave que habita también en nuestro país. Con todo este escenario de música y paisajes, nos subimos a la pantalla del Rural para compartir un par de temas. Vamos a comenzar con la producción porcina, más específicamente sobre alimentación y las recomendaciones a tener en cuenta en estos tiempos de granos húmedos por los excesos hídricos. En la experimental del INTA Marcos Juárez tratamos el tema con el técnico Darío Panichelli, integrante del grupo Porcinos, y estas son sus consideraciones al respecto. Si uno piensa en las condiciones que han estado los granos en el campo antes de la cosecha, y ha habido condiciones, o se han dado este año condiciones para la proliferación sobre todo de hongos. Esos hongos generan micotoxinas que después afectan a toda la producción animal, y el cerdo no escapa a esto, perjudica mucho a los cerdos, a las aves y a los bovinos. Si bien el tema de hongos presentes y la presencia de micotoxinas en los granos no es nueva, es un tema que hay que trabajarlo permanentemente y se encuentran, porque no solamente es en el momento que se producen hongo y micotoxinas cuando está el grano en el campo, sino también hay otras que se producen en el almacenamiento. Toda esta consecuencia de mucha lluvia, de mucha humedad, complican ambas situaciones. Por un lado, el grano que está en el campo, y en el momento del almacenaje también las condiciones de temperatura y humedad no son las adecuadas y también generan complicaciones porque aparecen estos hongos y generan estas micotoxinas que hay que tener mucho cuidado después en las distintas etapas de producción si damos o no damos este alimento o este grano que está dañado. Ahí la recomendación es agudizar un poco más el olfato, por así decir, del productor, analizar el material que se va a dar, charlarlo con la empresa de nutrición que te asiste o con el profesional que te asiste, pero sobre todo es un ingrediente más que trae algún tipo de complicación extra, estas inclemencias del tiempo. Teniendo este problema en los granos, la elaboración del alimento no escapa a contaminarse, o hay algún proceso previo que pueda realizarse para menguar un poco la situación. Sí, vamos a decir que la cuestión de nutrición, y específicamente dentro de la nutrición, cómo trabajo la cuestión de micotoxinas, siempre uno recomienda trabajar en la prevención, pero bueno, si hay algún tipo, sobre todo algunos hongos presentes en los granos durante la etapa previa a la cosecha, de desarrollo y demás, son que producen aflatoxinas. La recomendación es trabajar con una visión integral, porque la aparición de hongos se puede dar desde el grano o antes que el cerdo vaya a comer el alimento elaborado en el comedero. ¿Por qué? Porque una mala limpieza del comedero, porque el comedero se mojó o esté húmedo, ahí es un foco de producción de micotoxinas. También lo es el almacenaje, un almacenaje donde las condiciones de humedad no son las adecuadas del grano, las condiciones ambientales de buena ventilación, de aireación, no son las adecuadas, también pueden producir algún tipo de micotoxinas. En realidad hay algunas alternativas para trabajar este tipo de grano. Hay secuestrantes de micotoxinas, hay antifúngicos que se utilizan y se le aplican a los granos cuando se van a almacenar. Los secuestrantes lo que hacen es, la palabra lo dice, secuestrar esa micotoxina y eliminarla a través de las heces sin que pueda pasar a hígado, pueda pasar a sangre y pueda producir algún tipo de afectación mayor al cerdo. Pero de todos modos, la recomendación es, si hay algún grano o algún material dañado o vemos que está en malas condiciones, es
parar, no dárselo a los cerdos, tratar de hacer algún análisis, ver qué tipo de micotoxinas hay, porque también uno hace una identificación de micotoxinas y a veces una micotoxina en elevada cantidad o en una cantidad importante por ahí no produce tanto daño, pero sino la conjunción de varias presentes son las que producen grandes afectaciones que pueden ir desde algún daño hepático, renal, puede ir a diarrea, rechazo al alimento, anorexia, hasta problemas graves reproductivos. Entonces, lo ideal sería identificar, hacer un análisis de este material y después ver qué hacemos y en qué categorías se lo damos. Normalmente las categorías más susceptibles son las categorías más chicas, lechones, cachorros, hasta podestete 20, 30 kilos, y las categorías reproductivas, porque hay algunas micotoxinas que afectan la parte reproductiva. Hay un tipo de micotoxina producida por la fusariosis, que es ampliamente conocida, y en este año seguramente puede estar presente fusarium y produce un tipo de micotoxina que es serralenona, que produce grandes problemas reproductivos. Entonces, si uno identifica ese tipo de micotoxina en el grano, bueno, la recomendación es ese material no darlo a las hembras y a los padrillos, a las cachorras de reposición, las cachorritas que yo voy a dejar para utilizarla como futuras madres. Y quizá ese material uno podría pensar, y esto hay que consultarlo con el especialista o con el nutricionista que al productor lo esté asesorando, diluido, pensando en una dilución de 1 en 10 como máximo, digamos. Si yo tengo este material, puedo poner 5, 6, 7, 8, 10%, utilizarlo para ese alimento, pensando en el caso nuestro en el gordo, en el capón, el cerdo que va de 70, 60 a 100 kilos, y tratar de utilizar este material. Consideraciones y consejos a tener muy en cuenta a la hora de la alimentación de porcinos ante esta situación a la que nos ha llevado el escenario de excesos hídricos. En el próximo tramo vamos a tener más detalles. Cerramos ahora con nuestra propuesta musical sobre imágenes de este bucólico, frío, ventoso, pero interesante lugar de nuestra República Argentina. La zona de Cabo Vírgenes, provincia de Santa Cruz, donde está este faro marino construido por el gobierno de nuestro país allá por 1904. Los últimos pingüinos de la temporada en la Reserva Natural Cabo Vírgenes, donde existe una de las pingüineras más importantes de la costa atlántica en el extremo sur del país, provincia de Santa Cruz. Imágenes que sobre la propuesta musical elegida para hoy habilitan este segundo tramo para seguir hablando de la alimentación de porcinos en estos tiempos de granos húmedos con presencia de hongos. Las recomendaciones al respecto que nos deja ahora, cerrando el tema, Darío Panichelli del INTA Marcos Suárez. No debería darse el grano entero, debe estar partido, debe estar molido. El cerdo es un monogástrico y puede hacer un aprovechamiento mucho más eficiente del grano. Y aparte, la ración, un determinado grano, por ejemplo el maíz o la soja, es una parte del completo de la ración. Puede haber algún caso que todavía se le dé el grano entero, no hay un buen aprovechamiento del grano. Y por otro lado, no está cumpliendo los requerimientos nutricionales que tiene esa categoría si yo le doy o trigo solo, o maíz solo, o sorgo solo. Como para cerrar este tema que es muy importante porque estamos hablando nada más y nada menos que de la alimentación de nuestra producción, vamos a reiterar 3 o 4 consejos básicos para este tema. Como primera instancia, más allá del año que nos tocó y las condiciones ambientales que tenemos, el problema de micotoxina puede estar presente todos los años, en mayor o menor medida, y puede afectar desde el grano que está en el campo hasta el alimento que está en el comedero. La limpieza, las buenas condiciones ambientales son fundamentales para evitar este tipo de micotoxinas. Como segundo consejo, cualquier grano que uno sienta algún olor que pueda palpar el productor que tiene humedad y demás, identificarlo y tratar de hacer un análisis de ese grano, o de la ración también se puede hacer el análisis ya del alimento elaborado. Consultar al nutricionista y ver qué hacemos con eso.
de acuerdo al análisis y a la afectación de micotoxinas o no. Otra recomendación es, hay algunas alternativas para tratar los granos que se van a almacenar, como son los antifúngicos, que matan hongos, y en la ración se pueden administrar o se pueden dar secuestrantes de micotoxinas. Hay de varios tipos. Esto también, la recomendación siempre es consultarlo con el profesional que está al tanto de esto, y que podemos disminuir la problemática. Las categorías reproductivas, lechones y cerdos en poda de destete, si tengo un material dañado de este tipo, yo recomendaría no dárselo, directamente no dárselo, porque, repito, puede producir anorexia, puede producir muerte en lechones, puede producir daños hepáticos y renales irreversibles, y en categorías reproductivas, daños severos en cuanto a la reproducción, que también son acumulativos en el cuerpo. Un animal puede consumir un alimento, una cerda puede consumir ese alimento, y cuando nos damos cuenta que no está entrando en celo, o repite celo y demás, ya a lo mejor dejamos de dar ese grano, pero como se produjo una acumulación en el cuerpo de esa toxina, este daño se prolonga por un tiempo prolongado. Entonces esas son las recomendaciones. El control sobre todo del material que yo traje del campo, voy a almacenar, buenas condiciones ambientales en el almacenaje y un control estricto de las buenas condiciones hasta que el cerdo vaya a comer ese alimento. En el comedero, que no haya humedad, que no se moje el alimento y demás. Tener en cuenta que el alimento es la base, ¿no?, de esta producción, y es la base de llegar con éxito al final. No es cuestión de darle cualquier cosa. A ver, siempre hablamos, la producción porcina, el 70% del costo para hacer un kilo de cerdo es el alimento. Encima, si estamos dando un alimento de malas condiciones, hasta si hay algún ataque de micotoxina, el cerdo puede perder ganancia diaria, digamos un 10-12% de ganancia diaria, puede perder conversión. Y estamos hablando del 70% del costo del alimento, y encima estamos dando un alimento de mala calidad. El costo de producción nuestro obviamente que se va a elevar más allá de lo normal. Entonces hay que tener mucha atención. Si diríamos que el alimento sería el 2, el 5, el 10% del costo total para realizar un kilo de carne, uno diría, bueno, es un problema, pero no es un problema determinante. Acá el problema de micotoxina puede sumar a la pérdida económica o a la inviabilidad productiva del sistema. Lo decíamos hace un momento y quiero recalcarlo para cerrar y que quede esto bien claro. La alimentación, lo decías, es el 60 o el 70% del costo en la producción porcina. Y hoy, ante esta circunstancia que nos ha impuesto este clima, hay que tener especial cuidado en eso. Sí, y muchas veces se tiene o se cree que el cerdo tiene la creencia, el productor o la gente que tiene cerdos, que es un digestor, que decir todo lo que me sobra se lo doy al cerdo. Bueno, vemos que acá podemos darle un gran problema a la actividad, dando este tipo de material que puede estar dañado, que puede tener algún tipo de micotoxinas que en algunos casos son letales, y en otros producen enormes pérdidas. Así que un poco yo charlando con otras personas, el otro día hablábamos de esto, de que guarda con que el cerdo es el digestor del campo, es el digestor de mi granja, porque sí, podemos matar el digestor. Si bien el cerdo es un omnívoro, es un animal que puede comer distintos tipos de alimentos, pero tener mucho cuidado con esto, qué le damos, porque puede ser hasta muy nocivo. Clarito el concepto, el cerdo no es un digestor que puede consumir lo que venga. Y remarcamos además el principal y más repetido concepto, la alimentación representa el 70% del costo en la producción porcina. Por lo tanto, es lo que más necesita de optimización, por lo tanto, es lo que más cuidado requiere. Cerramos así este informe y en el próximo tramo, otro de los problemas acarreados por los excesos hídricos, las pérdidas en cosecha gruesa. Imágenes de la zona de Cabo Vírgenes cierran este tramo.
isla Dungenes también forma parte de esta región austral. Allí se encuentra un faro chileno ubicado en la ribera norte de la boca oriental del estrecho de Magallanes. Con estas imágenes sobre la propuesta musical folclórica elegida para hoy, entramos al último tramo para refrescar ahora la situación de la cosecha gruesa, sus inconvenientes y posibles pérdidas. Para ello estuvimos en la Asociación de Productores Rurales de Marcos Juárez hablando del tema con Hugo Viga y lo hacíamos de esta manera. Hugo, vamos a hablar nuevamente de este temporal que se ensañó con una vasta región productiva del país y contigo hemos venido charlando desde que se anunciaba este temporal, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado? Y veníamos charlando desde agosto del año pasado, cuando se comenzó a anunciar, correcto, el temporal. Luego, desgraciadamente, en enero, los primeros días de enero nos pegó muy violento. Y ahí se repite nuevamente a fines de febrero. Y ahora tuvimos, desde fines de marzo, primeros días de abril, hasta el 27 de abril, un temporal con lluvias no muy importantes, porque llegaron hasta 50, 60 milímetros en la zona, pero que volvieron a generar un daño al no permitir la recolección de la cosecha que se había comenzado. Bueno, y anduvimos caminando entre este barro y llegó el momento de la cosecha, que fue interrumpida bruscamente porque recién comenzaba cuando comenzó el temporal fuerte, ¿no? Y en la zona llevaba un 25%, pero en otros lugares no, apenas o sea, a nivel nacional un 15%. Un 15% recolectado, y cuando ahora comenzamos nuevamente a poder meter la cosechadora en algunos lotes, vemos que los granos están bastante dañados, ¿no? Los lotes donde no se encajan las cosechadoras. Exacto. Los granos se encuentran muy dañados. Mirá, Ernesto, es muy variable. He visto lotes con el 80% de daño en la calada, que realmente el productor ese no le convendría levantar la producción. Hubo muchas diferencias en las aplicaciones de fungicidas, en los estadios, digamos, de vegetativos, pero los daños son muy importantes. Te repito, hay casos que he visto caladas de 80%, más que nada para tener muy presentes en las zonas donde nos permiten las áreas de fumigación que rodean a las poblaciones, son las hojas más dañadas. Hugo, y hablar hoy de pérdidas y con un poco de responsabilidad no es fácil dar números, ¿no? Económicamente, ¿se puede tirar alguna cifra? Es difícil, Ernesto. La cifra, otros días, cuando vino el ministro Burjaile, fue pidiendo algunos datos de los daños en la zona. Entonces nosotros acá desde la asociación se maneja la UEL, que es el plan de vacunación aftosa, que abarca unas 300.000 hectáreas. Bueno, en función a eso, la estimación de daños entre ganadería, tambo, agricultura, contemplando un daño de un 40% en calidad comercial, pero ese 40% es prácticamente sobre el 100% de la producción. ¿Por qué? Porque tenés un lote de 80% y uno de 0, te da el 40% de daño. Los daños para esas 360.000 hectáreas que abarcaría una zona que te digo, comprendida de Cruz Alta, te vas hasta una línea hasta Inriville, que pasando por Los Urgentes, te vas hasta Nueve Tínger, obviamente pasás Marcos Juárez, parte de Leones, y de ahí venís hacia Zaire, al límite con Santa Fe, que formaría las 300.000 hectáreas, y nos dan unos daños de unos 1.500 millones de pesos. Y esa es la superficie que abarcaría la unidad ejecutora local, la UEL. Esa es la de la UEL, correcto. Y allí se pueden tirar algunos números en lo que hace a la agricultura específicamente, ¿o no? Está medido general. Se pusieron los números de ganadería en función de un trabajo de ganaderos. La verdad que han hecho un lindo trabajo que se le ha alcanzado al ministro Burjaile. El daño en ganadería es más difícil de medirlo porque la vaca te genera un proceso de sobrevida, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace? Primero no se alza, no tiene preñez. Después de eso viene que aborta y después viene con la pérdida de kilos, mortandad, enfermedad de pietitis, bueno, todo ese tipo de enfermedades que sabemos quienes hemos estado en eso, que es lo que genera este tiempo de 27 días en el agua, ¿viste? Que es, la verdad, yo nunca lo viví. Lo más cercano había sido el 2007, que fue en Semana Santa, también en recolección, pero esto es más grave. Hugo, y esto, claro, hay una recolección, va a haber una entrega, va a haber un descuento, va a haber una pérdida monetaria que no se puede evitar, pero pensamos en otra cosa, en la recuperación de todo esto, aquel productor que deba recuperarse, ¿qué tiempo le puede llevar? Depende del daño que se haya visto afectado y la actividad que desempeñe. Los daños en un planteo ganadero y están cercanos a los 5 años. 5 años. Y sí, porque han tenido pérdidas de pastura. Este año van a perder mucha cantidad de terneros. Hablamos del criador. El tema de los filot, igual han tenido muchos problemas de mortandad por enfermedades, todos los animales en el barro. El tambo tiene otra realidad parecida. En la agricultura es un poquito más rápido el proceso, pero también gente que ha tenido
hasta el 70% de daño, como el caso de un desastre, como el gobierno provincial lo había dado y lo homologó el nacional, en esos casos necesita no menos de 3 años, pero con un plazo mínimo y el primer año de gracia. Bueno, y para cerrar, ¿el pronóstico de este evento se prolonga? ¿Qué datos tienen ustedes? Hablan los climatólogos que esto se estaría para junio, julio pasando a atenuar el problema, pero el tema es que vamos a una época donde tenemos mucha menos irradiación solar, obviamente al tener menos irradiación solar y menos cultivos que estén consumiendo agua, porque estamos con un plan de hacer trigo. Está bien, el trigo de entrada hasta la floración, el trigo consume muy poca agua. Para que las napas desciendan y los caminos se pongan transitables, que es el otro problema para iniciar una siembra. Estamos a 20 días de la siembra hoy. Hay que entrar. Y no tenemos camino. Claro. O sea, no tenés camino para hacer la logística de llevar semillas, de llevar fertilizante, de transportar la maquinaria. ¿Y el potrero no está preparado tampoco para pisarlo, no? El campo, ponele que pueda estar, pero si no tenés camino para pasar con un camión con fertilizante, ¿Cómo o llegamos? con el camión con la semilla, o la sembradora, porque hoy no nos olvidemos que hay muchos contratistas de siembra. Es un tema. Bueno, estamos en un drama que solamente podemos pedir al Todopoderoso que pase de una buena vez. Yo alguna vez, como lo comenté, que era muy fácil en los momentos de bonanza del campo ponerle la mano en el bolsillo y llevarse, como se llevaron según los estudios de FADA, hasta el 92%, o sea, de 92 centavos por cada peso que te ingresaba en el bolsillo, y ahora la mala te la tomé solo, porque la verdad que apoyo se ve muy poco. Y así están las cosas. No muy bien. Una campaña castigada por agua en exceso. Muchos campos anegados, cosecha paralizada y granos con mucho daño, lo que se traduce obviamente en pérdidas y falta de producción. En realidad, una campaña para lamentar y además estudiar cómo poder recomponer la situación, cosa que en gran medida decidirá también la naturaleza y su comportamiento de aquí en más. Y así estamos desencillando con estas imágenes que hoy acompañaron nuestro viaje por el campo y recuerdan nuestro reciente paso por el extremo sur del país, sobre una propuesta musical que nos recuerda una leyenda, Pájaro Chugui, un ave que vive en la región del Chaco, en el norte argentino, también en Bolivia y Paraguay. Y esta interpretación en quena, charango y zampoña, instrumento de viento similar al sikus, nos despide hasta dentro de una semana. Que sea productiva y con muy buena salud para todos. Chau.